En Chile nos hemos arremangado muchas veces. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar, trabajando por quienes queremos. Nos arremangamos para que niñas y niños sean libres, sanos y felices. Nos arremangamos y sabemos que vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Empodera tu música, empodera tu vida, empodera tus sentidos. Puedes escuchar y ver nuestra señal online. Esto es Gol Radio. Radio.cl. Todas y todos invitados a sacar la mejor versión de sí mismos. Introspección mental y emocional. Un espacio para conocerte respecto a tus luces y sombras, con toda la gama de grises, con lo bueno, lo malo y lo feo, pero sobre todo con amor y admiración por lo humano. Iniciamos la sesión. Gol Radio presenta Psico Más, con el psicólogo Sergio Santander, el programa que descubre los rincones inexplorados de la psique y el alma del ser humano. Buena, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un programa más de Psico Más. Psico Más, la idea de Psico Más es principalmente poder tocar temáticas que son contingentes, que son temáticas importantes para poder analizar, desmenuzar. Y hoy día nos acompañan dos doctores, ¿sí? No son, no le van a preguntar cosas, por favor, que tengan que ver con medicina, no. Podría ser medicina veterinaria. Aquí tenemos a don Gonzalo Chávez, doctor, médico veterinario, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sergio, por la invitación. Súper bien. Y tenemos un doctor en psicología, aquí a mi otro costado, que es don Cristóbal Guerra, ¿sí? Hola. Gracias por la invitación. Es doctor en psicología, así que vamos a tocar temas de psicología, temas de la medicina veterinaria, pero además temas en general que nos puedan tocar. Y la gran temática de hoy día tiene que ver con el desgaste por empatía. Algo que es súper a veces complejo, porque uno dice, oye, lo importante como profesional es ser empático, ser empática, ¿no es cierto? Pero hay veces que la empatía, como esta competencia muchas veces que uno le pide a los profesionales, ¿no es cierto?, nos puede jugar malas pasadas, ¿sí? Y para eso vamos a hablar un poquito en este primer bloque sobre ello, ¿sí? Entonces, ¿qué es el desgaste por empatía? Bueno, el desgaste por empatía es un nombre bien pomposo, bien pomposo, pero yo creo que lo primero que tenemos que ver, digamos, ¿qué es la empatía? Porque la empatía, en términos bien simples, ¿no es cierto?, tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, tratar de conectarse emocionalmente con lo que el otro está viviendo y está sintiendo. Entonces, en términos bien simples también, el desgaste por empatía tiene que ver con cómo, en ese proceso de conectarme con el otro, yo me desgasto, yo me veo afectado. Entonces, el desgaste por empatía es un tipo de desgaste laboral principalmente, que ocurre cuando nos conectamos como profesionales o como trabajadores con el sufrimiento de otra persona, o en este caso con el sufrimiento, como el caso de la medicina veterinaria, me imagino, de otros seres vivos, digamos. Y en ese proceso empático yo sufro como profesional. Claro. Algo así. Gonzalo, a ti, tú has estado investigando sobre esta temática, sobre el desgaste por empatía. ¿Qué es lo que has podido visualizar en base al trabajo que hacen los médicos veterinarios respecto a eso? Es un tema súper complejo en realidad al que estamos enfrentados todos, independiente de que trabajemos o no en el área de la salud, o en el área de la salud animal, en este caso. La verdad es que para poder empatizar apropiadamente, en este caso con un ser humano, necesitamos tener todas las herramientas como para poder comunicarnos apropiadamente. Y en efecto, desde hace muchísimos años, precisamente, aunque el proceso de comunicación va evolucionando permanentemente, tenemos un tremendo conflicto para comunicarnos de la manera correcta y lograr empatizar y conectarnos. Y lo mismo ocurre, con mayor razón, con los animales, que hablamos idiomas distintos, ¿cierto? Tenemos la capacidad de comunicarnos con ellos, pero lo que ocurre en efecto en medicina veterinaria es que a veces esa dificultad por lograr empatizar propiamente y estar enfrentados a un sufrimiento constante, eso nos deja en una vereda de vulnerabilidad mayor, probablemente,
y que en definitiva hace que observemos lo que estamos observando hoy en día, que tenemos una parte importante de estudiantes de medicina veterinaria y de médicos veterinarios que están presentando este tipo de alteraciones. Mira, ahora tú, Cristóbal, has trabajado en la temática del trauma, principalmente. Háblanos un poquito de eso y cómo tú también te has metido también en el tema de poder validar alguna prueba o algo en esa área. Sí, lo que pasa es que el desgaste por empatía también se llama estrés traumático secundario. Ya, entonces surge como el estudio vinculado al estrés postraumático, que el estrés postraumático también... ¿Qué es el estrés postraumático? Súper bien. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? El estrés postraumático es otro trastorno que sufren las personas que sufren eventos de alto estrés. Accidentes, enfermedades graves, violencia. Entonces están traumados, para no entrar en detalles tan técnicos. Entonces, el estrés traumático secundario es lo mismo que el desgaste por empatía. Cuando yo trabajo con gente traumada, yo me contagio de su trauma y me siento traumado como profesional. Ahora, ¿qué significa estar traumado o traumado? ¿Tendrá que ver con perder la funcionalidad para poder comunicarnos, como decías tú recién, para poder interactuar, para poder hacer las rutinas laborales, familiares, sociales que uno puede hacer? ¿Cómo se desarrolla eso para que nos puedan entender bien el público? O sea, el estar traumado, de alguna forma, uno todavía está conectado con el evento. Un evento que ya sucedió, en nuestra mente, sigue estando presente. Estamos conectados con aquello malo que nos pasó. Soñamos con eso, pensamos en eso constantemente. En las noches no podemos dormir porque tenemos pesadillas respecto de eso. Entonces, una persona traumada que sufrió un trauma, un evento traumático, le sucede. Pero a un veterinario que está con desgaste por empatía o a un psicólogo que está con desgaste por empatía, sueña con los traumas o con las problemáticas de sus pacientes o clientes. ¿Ya? Y esto le puede pasar no solo a médicos veterinarios o psicólogos, le puede pasar a cualquier persona que trabaja en contacto empático con otro. Bien. Sí. Es que disculpa, bueno. Claro, mientras estoy escuchando a Cristóbal, la verdad es que me siento súper representado y en la medida que uno va conversando con los estudiantes, a propósito de que trabajamos en la universidad, ¿no es cierto? Y de los trabajos que uno realiza habitualmente con colegas, eso es precisamente lo que les ocurre en la práctica. Tienen estos pensamientos disruptivos, no sé si es correcto el término, pero en el fondo hay cierta dificultad para poder olvidar estas emociones negativas que vienen una y otra vez a propósito de malas experiencias que hayan pasado con un caso en particular, con mucha sensación de culpa también. Yo creo que aquí la culpa, bueno, las emociones están a flor de piel, por supuesto, y probablemente esto se ve aún más exacerbado a propósito del periodo pandémico que estamos viviendo, donde tenemos dificultades para poder manejar esta frustración. Hay mucha frustración de por medio. Entonces, lo que hace falta precisamente es, en primer lugar, reconocer que uno lo está pasando mal, y en segundo lugar, cuando uno lo reconoce, es saber dónde buscar ayuda, porque eso también lo podemos conversar después y nos podrán ayudar ustedes, pero en el fondo, un tremendo problema que tenemos nosotros como gremio, y eso está demostrado también a propósito de los estudios, es que no buscamos ayuda. Nos sentimos autosuficientes como para poder sobrellevar esta situación. A propósito del gremio, ¿tú qué has visto que está ocupado en este momento el gremio para poder abordar esta temática? Mira, a propósito del Colegio Médico Veterinario de Chile, Colmevet, en efecto está súper pendiente de este tipo de problemas psicosomáticos, ¿cierto? Que surgen por un lado desde nuestra realidad laboral y por otro lado de características individuales o personales de las personas que trabajamos en el área, que tenemos una sensibilidad también particular. Entonces, se han desarrollado en primer lugar, se hace una suerte de diagnóstico, se sabe que el problema existe, así como existe también en la mayor parte, por no decir todos los países también. Sí, claro. No es un problema que no es de Chile solamente. No es un problema nuestro, exclusivamente, claro. Lamentablemente es una pandemia también. Los problemas psicológicos son pandémicos. Y bueno, entonces básicamente actividades de acompañamiento, actividades también con precisamente psicólogos que ayudan a que uno sea capaz de reconocer las señales iniciales o anticipatorias, las personalidades que probablemente, o personas que tienen rasgos que los hacen ser más vulnerables también, personas que no tienen buenas redes de apoyo, personas que tienen menos herramientas como para sobrellevar estas situaciones de estrés. Entonces, bueno, se requiere eso, acompañamientos permanentes. Sí, yo quería hacer como el punto, porque hay un tema súper elemental que hay algunos gremios que se pueden estar ocupando o preocupando por esto. Pero en lo general no existe mucha conciencia del desgaste por empatía.
se habla más a veces del síndrome de burnout, ¿no es cierto? Que este tema de casi funcionar en piloto automático, ¿sí? Que es distinto al desgaste por empatía, porque muchas veces lo que hace es que uno queda inhabilitado de poder trabajar, porque tanto afecta el tema de poder atender a un otro, a un cliente, una víctima, a un animalito, ¿no es cierto? A las distintas, digamos, usuarios que pueden tener un programa o un servicio de salud, ¿no es cierto? Pero en los trabajos por lo generalmente no existen mecanismos que puedan detectar esto. Están los ricos psicosociales que se miden con el lista, que a lo mejor podrían arrojar algún datito, pero tampoco se cruzan. ¿Cómo lo ves tú? Ahí lo que pasa es que yo creo que para un profesional reconocer que uno está desgastado es mostrarse como con signo de debilidad. Eso. Te pongo un ejemplo. Nosotros Dale. hicimos una investigación con bomberos, que también sufren desgaste por empatía, porque van, ven un incendio, gente que está sufriendo, y le aplicamos una escala de desgaste por empatía. Y apareció 0 desgaste por empatía. Porque es mostrarse débil. Yo no quiero mostrarme débil, yo quiero como reconocerme, ni siquiera mostrarle a otros que estoy débil. Reconocer que estoy débil va en contra de mi identidad como profesional todopoderoso, superhéroe, que ayuda al resto. ¿Te fijáis? Entonces, y a propósito del burnout, no sé si me voy por otro lado. Bueno, pues está bueno compararlo, porque a veces se puede confundir. Muchos en la casa se pueden preguntar, ¿y el burnout qué es lo que es? Comparado con esto, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Bueno, el burnout es que se define como estar quemado. Sí. El síntoma de estar quemado por el trabajo. Entonces, el burnout se vincula con el desgaste por empatía. Pero ¿qué pasa? Me desgasto, me conecto, sufro, porque me conecto con lo que le pasa al otro, pero llega un momento que como no hago nada, como tú decías, Gonzalo, al final me pongo una coraza, me quemo y me pongo una coraza. Y una de las cosas que más caracteriza el síndrome de burnout es el estar despersonalizado, el tratar de ya no, estoy contigo pero no te escucho. Claro. Como que, me estás contando un drama, yo no te escucho porque me duele, entonces... Ya no quiero empatizar. Ya no quiero empatizar. Y a veces pero funciona igual. Funciona, ¿no? Sigo funcionando. Con el piloto automático, como decía. Claro, el piloto automático, pero a diferencia del desgaste por empatía, ¿no es cierto? O esta fatiga compasiva, es que las personas van perdiendo la capacidad o no se sienten capaces de seguir trabajando, como por ejemplo atendiendo en una clínica veterinaria, ¿no es cierto? O atendiendo a un paciente, ¿no es cierto? Que es víctima de abuso, por ejemplo. No siento que yo no puedo trabajar en esto, ¿sí? Esa es como la sensación. Sí, pero fíjate, claro, uno puede seguir funcionando, ¿cierto? Pero eso tiene un límite. Y tiene un costo alto. Por claro, tiene un costo emocional, físico, fisiológico, que es grandísimo. Entonces uno puede seguir funcionando hasta que se te acaba o se te agotan esos recursos, y precisamente lo que ocurre es que la gente colapsa. Y ahí tenemos irritabilidad a flor de piel, ¿cierto? Violencia, agresividad, trastornos, que no es un tema que no me corresponde, pero trastornos obsesivos, trastornos ansiosos, etcétera. Y ahí nos enfrentamos también a otro problema que no ayuda en nada a resolver esto y que tiene que ver con la violencia a la que nos vemos enfrentados también en el día a día, estoy hablando en las clínicas veterinarias. ¿Violencia qué? Desarrolla un poco la idea. ¿Violencia en qué lo que está pasa viendo? es que en este caso nosotros trabajamos, podríamos pensar, hacemos un abordaje muy sistémico, ¿cierto? Nuestro paciente es la mascota, claro, pero trabajamos con la familia. Exacto. ¿Cierto? Y más en mi área que trabajo en comportamiento, con mayor razón trabajo con la familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas veces la gente cuando no se cumplen las expectativas que ellos tenían con respecto a una determinada terapia, ¿cierto? Que no quiere decir que esa expectativa haya sido real, claro, pero la expectativa con la que ellos llegan a consultar no se cumple por distintas razones, que no necesariamente tiene que ver con la capacidad del veterinario, y responden de una manera muy ofensiva, muy agresiva, de todo orden, desde la agresión física y más directa hasta las agresiones indirectas que pueden ser a través, por ejemplo, de redes sociales. La funa. La funa, que se ha naturalizado como un mecanismo, ¿cierto?, de agresión, lamentablemente, y que genera mucho daño emocional. El prestigio de los profesionales también. Mucho. Estamos hablando, claro, del desprestigio. Hay gente que, por cierto, y ahí tenemos otra de las herramientas que Colmevet ha trabajado, que tiene que ver con aprender a enfrentar este maltrato a través de funa. Mira a lo que hemos llegado. Mira, sí, regular eso. Pero insisto que lamentablemente es una acción que se ha presentado de manera transversal. Al menos sé que es un problema a nivel latinoamericano, ocurre en todos lados. Sí. Lo que no quiere decir que sea bien, o sea, es más preocupante aún, ¿cierto? Y en efecto, claro, tenemos desde las personas que lo pueden tolerar porque tienen un tipo de personalidad particular, pero hay otros que no pueden seguir trabajando, que tienen que cerrar sus clínicas, que tienen que cambiarse de rubro,
que los van y los agobian y los agreden en sus clínicas. Hay muchos que viven en sus clínicas, entonces se ven afectada la vida familiar también. Entonces esto empieza a agarrar, ¿cierto?, un rumbo desproporcionado en el fondo. Es como una espiral de violencia que se está generando. Además que generalmente los médicos veterinarios, que como dices tú, muchos viven en sus clínicas, esto se hace bien a pulso, ¿no es cierto? Es bien complejo. Exacto. Mantener en el tiempo una clínica veterinaria. Entonces Sí. esto tiene un costo grande para el profesional, para la familia y también para la comunidad, porque la comunidad de verdad que se agradece cuando uno tiene estos espacios, ¿no es cierto?, de salud que uno pueda llevar a su mascota, que son parte de la familia, digamos, y van desapareciendo porque... Bueno, y eso es lo extraño. En el fondo todos sabemos que, y los que convivimos con animales, sabemos que los animales, nadie podría discutir que forman parte del núcleo familiar actualmente y cada vez más, ¿cierto? Por eso hablamos del concepto de familia multiespecie. Claro, buena. Pero por otro lado, tenemos esta respuesta absolutamente contrapuesta del público que demanda el servicio al médico veterinario. Y eso obviamente lo que genera es mucho burnout, por un lado, y fatiga compasional. Porque en definitiva el clínico... Trauma. Y mucho trauma, claro, y mucho trauma. Entonces, claro, ahí tú nos puedes explicar, Cristóbal, bueno, ¿cuándo debiésemos decir, ahora necesito ayuda? ¿Cuándo en el fondo yo debiese decir, bueno, ¿estaré con fatiga compasional? Pero vamos a dejar ese tema para el segundo bloque. Quiero recordar que estamos en Vol Radio, ¿sí? Es bueno que si están conectados a Instagram, amigos de Instagram que están ahí, se vayan a YouTube, ¿sí? Para que puedan ustedes disfrutar del programa por esa vía que se ve, pero excelente. Si tienen preguntas, pueden mandar un audio al más 569-5232-7490, Vol Radio, preguntando sobre esta temática. Nosotros vamos a tratar de resolver todas sus preguntas con los grandes invitados que tenemos hoy día, don Gonzalo Chávez y don Cristóbal Guerra. Vamos a una pausa comercial y volvemos en 3 minutos. Chau, chau. Empodera tu música, empodera tu vida, empodera tus sentidos. Esto es Vol Radio. En Chile nos hemos arremangado muchas veces. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar, trabajando por quienes queremos. Nos arremangamos para que niñas y niños sean libres, sanos y felices. Nos arremangamos y sabemos que vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. En Vol Radio empoderamos tu ruta y empoderamos tus sentidos. Todos los lunes a las 18 horas. Motolife, conducido y piloteado por George Marchand. Ven a dar una vuelta llena de novedades, datos y eventos, consejos de seguridad en compañía de los mejores pilotos del mundo de las motos. No sé. No tengo la menor idea qué es lo que significa esa palabra. Transversalización, que suena muy complejo, pero en la práctica significa que en todo el Estado tenemos a alguien que está pensando que todos y todas somos distintos y que por lo tanto tenemos necesidades distintas y hay que pensar eso a niveles concretos, con todas las asesoras ministeriales de género. Eso significa el que todas las primeras medidas relacionadas al trabajo tengan la perspectiva de género y de las disidencias sexuales y también mejorar las relaciones laborales con enfoque de género. Para la mujer que trabaja en la agricultura familiar campesina, a las mujeres que pertenecen a los pueblos originarios, poder también llevar la agenda transformadora del programa de gobierno al interior del ministerio y de sus distintos servicios. Eso es lo que estamos trabajando en nuestro plan de transversalización de género en el Estado y así es como esperamos mejorar la vida diaria de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias.
¿Sientes o piensas que tu vida puede ser mejor? Comparte tus experiencias y sé parte de esta sesión de Psico Más. Manda una nota de audio al +569 5232 7490. Y hemos vuelto al segundo bloque de Psico Más por Vol Radio. Pronto se vienen los podcasts que los pueden ver ahí, ¿no es cierto? Vamos a tener ahí los capítulos para que los puedan escuchar, así que va a estar a disposición. Vamos a ir avisando para que los tengan ahí en carpeta, los pongan guardar en sus celulares, no sé si los tengan a la mano, ¿sí? Bueno, estamos con dos grandes, con dos doctores, uno en medicina veterinaria y otro en psicología. Tenemos a don Cristóbal Guerra, don Gonzalo Chávez, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué, del desgaste por empatía. Y en este bloque vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo está afectando a los profesionales, y no solamente a los profesionales del área de la psicología, de las ciencias sociales, sino que también del área de la medicina veterinaria, y principalmente cómo está de alguna forma, yo creo que traspasando un poco esta inquietud a los estudiantes también de la área, que es un tema no menor, porque es lo que ellos se van a enfrentar a futuro, ¿sí? ¿Cómo lo ves tú en la medicina veterinaria? Es un tremendo desafío. En realidad, mientras te voy escuchando, voy pensando en el fondo cuáles son los principales problemas a los que nos vemos enfrentados y cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento también. Porque si este tema lo hubiésemos conversado hace 5 años atrás, probablemente estaríamos abordando única y exclusivamente la fatiga ocupacional, pero en este caso se suman muchos otros factores en realidad que complican la ecuación. ¿Qué factores, por ejemplo? Bueno, el aislamiento social. Que producto de la empatía, o sea, perdón, producto de la pandemia. De la pandemia, sí. Y que afecta a la empatía, claro. ¿Cierto? En el fondo coartó una serie de elementos que uno... Qué difícil ser empático cuando uno está... Aislado. Claro. En el fondo... Sí. Y es impresionante también, porque ese mismo roce social es el que permite que las personas también se conozcan a sí mismos. Y cuando uno hace trabajos desde mi área, en el fondo, que es muchísimo más limitado que lo que pueden hacer ustedes, pero en el fondo uno intenta indagar respecto de cuánto se conocen las personas, claro. Se conocen muy poco o tienen dificultad para reconocer de repente ciertas debilidades. Y en el fondo, cuando uno no se conoce, es mucho más complejo relacionarse con otras personas. Y cuando uno tiene dificultades para relacionarse, en este caso con nuestros clientes, es más complejo aún poder lograr terapias apropiadas si no podemos llegar a nuestros pacientes. Exacto. Entonces, bueno, ahí estamos insertos en una rueda media dañina, ¿cierto? Que tenemos que intentar resolver, que no va a ser ni rápido ni inmediato, ¿cierto? Requiere de mucho trabajo y de reflexionar y de hacer consciente esta problemática. Pero en la práctica nos hemos dado cuenta que, como les decía inicialmente, si bien nuestros estudiantes tienen un perfil particular que les permite trabajar tan de la mano con animales, con animales domésticos me refiero, fauna, conservación, etc., sabemos que existe una propensión que es significativamente mayor en estudiantes del área de la salud y de medicina veterinaria a presentar trastornos de origen ansioso o de tipo ansioso, ¿cierto? Que nosotros lo vemos en la práctica con dificultades para manejar la frustración. Tienen muchos problemas para manejar la frustración. El control de impulso. Mucho. Hay un tema que probablemente, o sea, no probablemente, sino que puedo asegurar que se arrastra desde la infancia, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con la personalidad, característica de este grupo de personas. Mucha irritabilidad, mucha inseguridad. Eso nosotros lo hemos reflejado en la práctica también con mucha, no quiero decir deserción de la carrera, pero sí con mucho ausentismo. Con mucho ausentismo, con muchas crisis de pánico. Hay mucha crisis de pánico, mucha dificultad para relacionarse también en grupos sociales. Para trabajar en equipo. Exacto. Y ya si esto lo llevamos al límite más complejo, evidentemente tenemos mucho intento suicida. Que eso está publicado también a nivel internacional. Se sabe que existen entre 3 a 4 veces mayor riesgo de intento suicida en, por ejemplo, estudiantes de medicina veterinaria al compararlo con otras carreras. Hay estudios,
Y en países tan diversos como Hong Kong, Australia, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. O sea, no solo regional, sino entonces que no tiene es solo una regional. problemática planetaria. Por eso yo siempre hago un poco hincapié con esto del perfil de la persona que trabaja con animales, que de alguna manera lo podemos comparar también en general a todas las personas, y ustedes lo saben muy bien, que trabajan ayudando, ¿cierto? Gente que trabaja en albergues, en personas con enfermedades terminales, por ejemplo. En fin, que en definitiva llega un momento donde ya se fatigan, ¿cierto? Donde la empatía es una herramienta para poder desarrollar el trabajo. Absolutamente, pero ya llega el momento en que se sienten incapaces de seguir ayudando. Claro. Piensa, nosotros como médicos veterinarios trabajamos muy de la mano con la muerte también, ¿cierto? Con las eutanasias, claro. ¿Sí? Y que evidentemente a veces nos hace falta, y ahí tenemos también otra llamada de atención quizás para las escuelas de medicina veterinaria, para los programas, donde en el fondo la eutanasia la tenemos tan naturalizada, ¿cierto? Como un procedimiento. Claro. y en el fondo hay tantas emociones involucradas, hay historias familiares de por medio, ¿cierto? Donde uno debiese aprender a quizás incluso tener una asignatura de tanatología. Claro. ¿Cierto? De estudio de la muerte, cómo abordarlo, cómo enfrentar la familia, los duelos. En esa temática. Falta prestar atención a que son temas que hacen falta discutir, ¿cierto? Porque nosotros cuando hablamos con los egresados también y con colegas más jóvenes en general, siempre comentan que nunca nadie les enseñó a tratar con la gente, nunca nadie les enseñó a tratar con el cliente, a enfrentar situaciones traumáticas, por ejemplo, conflictos, agresiones verbales, discusiones, que en el fondo uno asume que las va a ir aprendiendo en la práctica, pero lo más probable es que uno lo podría enfrentar mucho mejor si es que uno se lo hubiesen enseñado, pero formalmente, ¿cierto? Claro, como un repertorio conductual frente a esa instancia. Exacto. Sí. Entonces uno podría evitar tantos problemas y tantos malos ratos y tanta enfermedad mental probablemente si es que uno las cosas las hiciera de la manera correcta y le dedicara el tiempo que se requiere. Ahí atención a la universidad entonces, porque incluye en la carrera de medicina veterinaria una asignatura, ¿no es cierto?, con un psicólogo para poder trabajar esas temáticas. En el fondo, claro, si esto es un poco porque esto ya no tiene que ver con enfrentarse a percepciones únicamente, sino que no es que yo crea que aquí hay una necesidad, sino que la necesidad está y está descrita y está publicada. Exacto. Ya no está en discusión si es un problema o no. El problema es ahora cómo lo enfrento. Está declarado. Y si lo quiero enfrentar. Claro. Y cómo lo voy a enfrentar. Entonces ahí es un tremendo problema porque se requiere, por supuesto, de un respaldo gigantesco desde el punto de vista de apoyo psicológico, emocional, el acompañamiento, redes de apoyo, todos los estudiantes a veces que vienen de otras regiones, que viven a veces en condiciones que no son las óptimas, que tienen problemas económicos de por medio. Exacto. También. Que hay otros factores, otras dimensiones que también alteran como el estar, el saber estar, digamos. Es que no somos robots. No somos robots. Bueno, como que se juntan, creo yo, aspectos propios de tu vida personal, estresores personales, de tu historia, de tus propios traumas, de tus frustraciones, Entonces ahí tenemos las mismas dificultades a nivel de psicopatología o de trastornos psicológicos que tienen todas las personas. Uh-huh. Y si a eso le sumamos fuentes de estrés laboral, y tú lo sabes bien, Sergio, desde el área organizacional, como el estrés por la violencia de tus propios clientes, que te genera trauma adicional, la empatía, el desgaste por empatía, o el burnout, o que tu jefe te maltrata, ¿cómo se llama el acoso en el trabajo? El moving. El moving, por ejemplo. Entonces, claro, se van generando. Yo creo que es súper importante también para los estudiantes, para los profesionales, entender que los estresores provienen de distintos ámbitos, de tu vida personal y de tu vida laboral. No todo es desgaste por empatía. Yo creo que eso es importante. Sí, o sea, claro, porque a lo mejor ustedes están escuchando esto en su casa, en el auto, donde estén escuchando esto y dicen, oye, a lo mejor estoy padeciendo este síndrome, ¿no? Es más complejo que eso. Hay distintas dimensiones que van surgiendo de la vida cotidiana que van afectando y a veces son locales, son momentáneas también. De repente estamos a final del semestre en la carrera o tenemos un año complejo como han sido los años que han pasado, ¿no es cierto? Donde hemos estado súper estresados, encerrados, demandados por distintas noticias, ¿no es cierto? Entonces hemos tenido que ir lidiando con eso. Muchos de los médicos veterinarios que tienen o tenían su consulta tuvieron que cerrarla por temas económicos porque afectó de alguna forma el sobrevivir del negocio, digamos, y eso ha sido también un tema importante y que afecta familiarmente y afecta a las personas. Es que por eso yo creo que es importante, ya que nos estamos dirigiendo a la gente que nos está escuchando, que en el fondo las personas también no se tienen que asustar a propósito de este tema, como decir, chuta, en realidad estoy con desgaste, con empatía, estoy con burnout. O sea,
es como ser futbolista y pensar que nunca te va a doler un tobillo. Es parte de. Yo creo que lo importante acá es, como decía Gonzalo, estar atento a decir, oye, esto que me está... Tener un espacio para mirarnos, digamos, y decir, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me hago cargo? Y ahí tiene mucha relevancia lo que haga la propia persona, pero también el entorno, el equipo de trabajo o en la universidad, el entorno, el contexto. ¿Cómo estás viendo tú, cómo ves tú en el medio a los psicólogos, trabajadores sociales, a todas las personas que en realidad desempeñan alguna función en torno a las personas? Estos programas sociales, por ejemplo, fundaciones que trabajan en este tema, el tema de condición de calle, el tema de que trabajan con niños, ¿no es cierto?, infanto juvenil. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que en general hoy en día hay mucho más conciencia de esto. Ya yo creo que a nivel político, a nivel de las instituciones, hay mucha más conciencia de decir, hay que cuidarnos. Ya, perfecto. ¿Ya? Yo siempre pongo el ejemplo, en otras profesiones hay mucho más conciencia de, no sé, pues de que el conductor de un camión sabe que tiene que hacer la revisión de neumáticos cada cierto tiempo, porque el camión es su herramienta de trabajo. De hecho, tiene revisión técnica cada cierto tiempo y a veces son profesionales cada 2 veces al año, por ejemplo. Y se tiene que ver la vida, es un montón de regulaciones. Deberíamos tener revisión técnica nosotros también, digamos. Porque nosotros somos nuestra herramienta de trabajo, claro, eso voy, ¿te claro, fijáis? Nosotros somos nuestra herramienta de trabajo y esa conciencia de tener que hacernos una revisión, creo que está mejorando, pero no tanto. Creo que nos falta. A lo mejor en veterinaria pasa lo mismo, en trabajo social, pero nosotros estamos mucho más orientados al ayudar al otro que al tener claro que para ayudarlo tenemos que estar bien. Si le preguntaba, no sé, en primer año en psicología, no sé, en veterinaria pasa la parecido. ¿Por qué estudias psicología? Porque quiero ayudar a las personas. Eso. ¿Te fijáis? Porque quiero ayudar a los animales. Claro. Sí. Porque es gente idealista que tiene y en eso se va descuidando. Claro. Y como uno tiene capacidad de respuesta y uno tiene reservas emocionales, uno aguanta un montón de rato. Pero fíjate, a propósito de lo que estás diciendo, ocurre efectivamente que ingresan al primer año, ¿cierto?, con una gran voluntad de hacer cosas, claro, con muchas energías, ¿cierto?, con mucho idealismo, como decías tú, y en la medida que van pasando los años, en general esta tensión se empieza a acumular. Pensemos en lo que ocurre a veces con las placas tectónicas y los terremotos, claro, ¿cierto? Empieza a acumularse, y por lo que se describiría a partir ya del 3.º o 4.º año, esto ya explota, ¿sí? Y después vendría como una etapa, claro, o de depresión, tensión, ansiedad, ¿cierto?, fatiga, o bien ya, no sé si estará correcto o no, pero es lo que percibo un poco de desconexión. O te da burnout y te despersonalizas y haces la eutanasia sin y te que despersonalizas. Sin que te importa. Y te despersonalizas. Y eso es lo que no debe ocurrir. Es lo que no debe ocurrir porque en el fondo ya una persona que trabaja con la vida de otro ser vivo, ¿cierto?, lo que no puede ocurrir es entender que estás trabajando con un ser sintiente. Claro. Perdón, ¿puedo interrumpir un poquito? Sí, por favor, dale. Yo también hace rato quería mencionar algo parecido, porque no tenemos que renunciar a empatizar, porque si estamos transmitiendo el mensaje de que hay que tratar de no empatizar para no sufrir, exacto, no, porque tenemos que ser capaces de utilizar la empatía e ir revisándonos nosotros en ese proceso. ¿Qué pasa con nosotros con ese proceso empático, ese ejercicio empático? Pero no podemos renunciar a él. No, porque es nuestra herramienta. Es nuestra herramienta de cambio. En psicología se habla mucho de la alianza terapéutica, o la alianza de trabajo. Exacto. Cómo yo genero cambio en la medida que me conecto con el otro y en esa relación como humana, o en este caso con la familia. Incluso yo también no conozco mucho veterinaria, pero con mis propias mascotas, esa conexión de mirarse a los ojos y decir, tranquilo, estoy acá para ayudarte, es un motor de cambio terapéutico súper relevante. En trabajo social, en psicología, el carabinero que toma la denuncia a la persona que sufrió un delito. El bombero. El bombero. Sí, sí, y esto, esa alianza que se genera con el animal, ¿no es cierto? Y además se genera, como decías tú, con la familia, que es la que le da los cuidados y que muchas veces tiene mucho que ver también con el estado del animal como lo traen. Y ahora voy a dejar un poco lanzada la pelota y la voy a dejar ahí rebotando para ver si la tomamos y la retomamos en un par de semanas más, pero efectivamente cuando hablábamos del concepto de familia multiespecie, precisamente lo que ocurre es que muchas veces las personas recurren a sus mascotas como sostenedores emocionales. Exacto. ¿Cierto? Y efectivamente desfogan toda esa frustración, se desahogan con el perro, con el gato, con la iguana, con la especie que se les ocurra, ¿cierto? Hasta las especies más feas. todos tienen emociones, ¿cierto? Que la fealdad, la belleza tiene que ver con, ¿cierto? Hasta la iguana más fea también tiene sus emociones por ahí. También es tierno. Claro. Pero claro, y ocurre que ahora, dejando un poco de la iguana y el hámster, nos concentramos en el perro y en el gato. Sí. Está absolutamente demostrado cómo
son capaces de conectarse y de empatizar ellos con nosotros y nosotros con ellos, y cómo entonces, a propósito de estos estados disfuncionales dentro de la familia, afectan también emocionalmente y conductualmente a la mascota. Entonces se genera literalmente una disfunción familiar. Al final hace síntoma al animal. Hace síntoma al animal. Sí, hace síntoma al animal. Entonces, por eso es tan importante, a veces uno piensa que lo que a uno le ocurre en el trabajo, uno tiene la fortaleza y la capacidad y las herramientas para manejarlo en el trabajo, y después llega la hora de irse a la casa y los problemas quedan en el trabajo. Pero eso es absolutamente falso. O sea, es muy difícil que así sea, en el fondo, porque somos una misma persona. Bueno, por algo se miden ahora los riesgos psicosociales, hace como 12, 13 años que se están midiendo full en las organizaciones, porque es imposible dejar a la persona colgada atrás de la puerta y salir, ir a trabajar. O sea, uno es un todo. Exacto. Les cuento que ya estamos terminando el segundo bloque y nos vamos a una tanda comercial. Entrete la conversación, pueden mandar su audio al más 569-5232-7490, Vol Radio, mandan su audio ahí WhatsApp para hacer preguntas. Y nos vamos con la siguiente tanda comercial. Nos vemos en unos minutos más. La creatividad chilena inspira al mundo. Con melodías que representan la energía, la pasión y la alegría con las que hacemos las cosas en nuestro país y que suenan fuerte para hacer eco en todo el mundo, dejando huellas imborrables con versos que reflejan lo más profundo de nuestra sociedad y que son capaces de traspasar generaciones, fronteras e idiomas para seguir iluminando a más personas, plasmando en cada trazo nuestra fuerza y forma de ver el mundo. Creando grandes historias que emocionan, que nos hacen reír y que se vuelven aún más grandes cuando detrás de ellas está todo un país aplaudiendo el talento. Innovando para construir un futuro mejor, sostenible y respetuoso con nuestra hermosa biodiversidad. Llevando la entretención a nuevos niveles para desarrollar experiencias únicas que son mucho más que un juego. Haciendo del talento y la creatividad el corazón de nuestro país. Porque Chile comienza con C, de creatividad. Chile, creatividad que inspira al mundo. En Vol Radio empoderamos tu ruta y empoderamos tus sentidos. Todos los lunes a las 18 horas. Moto Live, conducido y piloteado por George Marchand. Ven a dar una vuelta llena de novedades, datos y eventos, consejos de seguridad en compañía de los mejores pilotos del mundo de las motos. No sé. No tengo la menor idea qué es lo que significa esa palabra. Transversalización, que suena muy complejo, pero en la práctica significa que en todo el Estado tenemos a alguien que está pensando que todos y todas somos distintos y que por lo tanto tenemos necesidades distintas, y hay que pensar eso a niveles concretos, con todas las asesoras ministeriales de género. Eso significa el que todas las primeras medidas relacionadas al trabajo tengan la perspectiva de género y de las disidencias sexuales, y también mejorar las relaciones laborales con enfoque de género. Para la mujer que trabaja en la agricultura familiar campesina, a las mujeres que pertenecen a los pueblos originarios, poder también llevar la agenda transformadora del programa de gobierno al interior del ministerio y de sus distintos servicios. Eso es lo que estamos trabajando en nuestro plan de transversalización de género en el Estado, y así es como esperamos mejorar la vida diaria de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias. Reubicaste tus mecanismos de defensa, ordenaste las ideas, encendiste tu creatividad. Seguimos en sesión. Sigue Psico Más con Sergio Santander. ¿No tienes Instagram? No. ¿De verdad? Oh, sí, parece que sí. Estamos en el tercer bloque de este quinto programa, Desgaste por Empatía en la temática, por Vol Radio. Nuestra radio, tenemos dos grandes invitados, Gonzalo Chávez, Cristóbal Guerra, psicólogo, médico veterinario, ambos doctores de la Universidad Santo Tomás, ¿no es cierto? Es importante mencionar eso.
y que bueno, tienen experiencia, ambos son docentes, ¿no es cierto? Y hemos hablado sobre las dimensiones que tiene esta temática, diferencias con otros síndromes que pueden aparecer, factores de riesgo, ¿no es cierto? Y vamos a hablar ahora, en el tercer bloque, sobre cómo cuidarnos, cómo de alguna forma los gremios o las mismas personas, los estudiantes o los profesionales de cada área, ¿no es cierto?, se han ido dando cuenta de cómo lidiar con esto, cómo enfrentar esto. ¿Sí? Partamos por acá, don Cristóbal. Pues yo estaba pensando lo mismo, que el tema no es muy motivante, desgaste por empatía. Sí. No sé si hay gente viendo escuchando este programa. Tú dijiste algo muy importante, que la empatía, aquí la gracia no es ser empático, sino que al revés, hay que seguir siendo empático en la profesión, pero tener revisiones periódicas de qué nos pasa, digamos. Correcto, porque hay otro fenómeno que se da en paralelo al desgaste por empatía, que es la satisfacción por empatía. Exacto. ¿Qué es lo que equilibra? ¿Por qué seguimos en esto? Porque si no, ¿te fijas? Entonces, a propósito de las medidas, yo creo que la primera medida que sirve para disminuir el desgaste por empatía y para aumentar la satisfacción por empatía tiene que ver con, como tú bien lo dijiste en el pasado bloque, ¿ya? Darse cuenta, monitorearse los síntomas, pero hay una cosa que se llama autocuidado. Hay una cuestión que se llama autocuidado, que es súper simple. Y hemos hecho investigación al respecto, donde son cuestiones muy simples, lo hablábamos en los comerciales. Tener espacio fuera del trabajo para hacer actividades que a uno le gusten, alimentarse sanamente, tomarse algunas pausas, mantener vinculación social dentro del trabajo. Son cuestiones gratis, además. Que uno no las hace, uno no se da el tiempo. Yo no sé, en las clínicas veterinarias, en las clínicas psicológicas, un paciente tras otro. A veces bastan 3 minutos para sentarse con el compañero de trabajo a conversar cómo estáis, para que baje, para que el otro te lea. Pucha, pero ahí yo te hablo desde la intimidad, en el fondo, porque me siento súper reflejado con eso. Claro que sí. Uno está tan consciente de que hace falta regalarse y permitirse ciertas licencias y tiempo que uno sabe que van a aportar al bienestar personal y familiar, pero cuando uno tiene que ponderar las actividades que uno desarrolla durante el día, uno le da tanta poca importancia a eso, o uno sabe que es muy importante, pero algo pasa que uno no está dispuesto a invertir en eso. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Que uno no logra entender hasta que tienes algún problema serio que tienes que permitirte. Además que yo quiero anotar algo acá, que siempre cualquier tipo de patología, cualquier tipo de enfermedad mental va a ser mucho más caro que una enfermedad física, digamos, un esguince, siempre va a ser más complicado de sanar eso. Y va a afectar a todo tu grupo familiar. Exacto. Oye, y a tu grupo familiar y a tus clientes a los que tanto quieres. Por supuesto. Porque se ha demostrado que el profesional desgastado hace un trabajo más eficiente, se despersonaliza más, hace peor la pega. Entonces, exacto. Eso va en contra de tu propio idealismo y ganas de hacerlo bien. Entonces, hay algunos autores que plantean la responsabilidad ética de cuidarse. Esto no es porque queramos, cuidarnos es parte de nuestra pega. Tal como hablábamos hace un tiempo, la persona que conduce el camión es su responsabilidad ética, y legal, en ese caso, hacerse la revisión de los neumáticos. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poquito ese switch de que no estamos sacando la vuelta. Obviamente a veces uno la saca, ¿cierto? Pero el autocuidado... Permitirse disfrutar, ¿cierto? Sí, y mirarse. Sí. Ahora hay que diferenciar dos conceptos ahí importantes. Uno, que yo lo he visto en algunos programas sociales, ¿no es cierto? No sé si se da tanto en medicina veterinaria, pero una cosa es el autocuidado y otra cosa es el cuidado de equipo. Muchas veces las organizaciones o instituciones hacen... alguna actividad, ¿no es cierto?, que más tiene cara de cuidado de equipo que de autocuidado. El autocuidado es todos los días. ¿Sí? Y eso es importante que diferenciarlo, hacer el punto ahí, porque las organizaciones generalmente invierten en eso. Sí. Invierten en estas jornadas de autocuidado, pero finalmente son cuidado de equipo y no son tan efectivas muchas veces. En las diapositivas, no sé si se muestran o no, pero en la segunda aparecen 10 conductas de autocuidado. Dale, vamos con eso, señor director, don Nico. Yo lo quería pillar. Vamos con las imágenes. La imagen 2. ¿Sí? Ahora, lo importante de esto, insisto, en este bloque es poder determinar cuáles son algunas de las conductas de autocuidado que podemos tener, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma prevenir
Bueno, tú, Gonzalo, estás trabajando en una investigación, ¿no es cierto?, que hemos estado conversando sobre eso, exacto. sobre generar también mejor un perfil laboral de las personas para poder evidenciar quiénes son más proclives a poder generar un desgaste por empatía. Sí, estamos haciendo dos trabajos en paralelo, en realidad uno efectivamente, uno contigo, ¿cierto?, donde efectivamente queremos ver qué ocurre en los médicos veterinarios que están trabajando ya en clínica, principalmente animales de compañía, además, porque ese es el área de la medicina veterinaria que estaría más afectada. Y por otro lado, un trabajo en paralelo para ver qué ocurre con los estudiantes de medicina veterinaria, ¿cierto? Cuán afectados están realmente a lo largo de la carrera, ¿sí? Porque sabemos que no ocurre lo mismo desde el ingreso hasta que egresan de la carrera. Así que ahí queremos hacer un diagnóstico inicial para poder posteriormente empezar a tener medidas remediales y preventivas en el fondo. Ahí la medicina preventiva es fundamental. Sí. O sea, prevención, detección y tratamiento. Son 3 niveles. Exacto. Perdón, no sé si se escucha. Sí. ¿Cómo es de nuevo? Repítelo por si no se escuchó. Prevención, detección y tratamiento. Ya, perfecto. Ahí tenemos algunos. A ver si lo podemos... Si el director hace su magia y lo puede... La segunda. La segunda, ¿esa? Porque lo que dice Gonzalo, sí, la segunda, la que está en el listado de la... Ese listado. Esa misma. Porque una cosa es la detección, estos diagnósticos, para lo que hablábamos antes, reconocerse con los síntomas. Ya, ok. Esto no sirve para prevenir. Perfecto. Esto estamos viendo un listado de validación preliminar de escala de conducta de autocuidado, ¿sí? Eso es importante porque algunos no nos están viendo, si no nos están escuchando. Entonces, para eso... Pero que lo vean después repetido, ¿no? Ah, bueno, está bien. Quedan invitados a que lo vean repetido. Muy bueno. Pero es bueno verlo acá, ¿no es cierto? Esto dice así: ¿con qué frecuencia participa usted en actividades vinculadas a la psicología, pero diferentes a la psicoterapia? Es que eso es lo que quería decir, que esto está para psicólogos clínicos. Sí. Pero en el fondo tiene que ver con actividades simples. Hacer otras cosas distintas a la atención directa de caso. Darse espacio para otro tipo de actividades laborales y no estar las 40 horas a la semana atendiendo. Practicar deporte. Utilizar el sentido del humor en el trabajo. Buena. La alimentación. Alimentarse sanamente. Tener actividades sociales de vinculación donde uno comparte las propias experiencias con los compañeros del trabajo. Y lo que hablábamos en el break, digamos, hacer actividades recreativas fuera del trabajo. Sí, yo creo que es bueno terminar con algo positivo. Un poco no quedarse con la idea de que esto es una nube negra que nos persigue, de la que no podemos escapar, sino que existen medidas de prevención y de abordaje, ¿cierto?, como para poder resolverlo. Y estas medidas que parecen tan simples, la gente puede decir, oye, esta cuestión, ¿qué me va a ayudar? Hemos hecho muchas investigaciones, no solo con psicólogos, en Chile, y se correlacionan inversamente con el desgaste por empatía, y con el burnout, y con la depresión. ¿Qué quiere decir inversamente? Que a mayor autocuidado, a mayor práctica de estas 10 cositas que acabamos de mencionar, menores son los niveles de desgaste de autocuidado. Exacto. Entonces, tenemos la detección, tenemos la prevención, y si ya me doy cuenta que estoy con mucho estrés, necesito tratamiento profesional. A veces es bueno ir a... Ese cuadro igual estaba... Acá tenemos un ejemplo en el cuadro. Estamos mostrando un cuadro de una intervención que hicimos. Exacto. Ya en el tercer nivel, en el nivel de tratamiento, donde tratamos de, mediante distintas instancias, psicoterapéuticas más bien, tratar de bajar los niveles de desgaste por empatía o estrés traumático secundario en los profesionales. Entonces pusimos 2 grupos. Un grupo que participó del tratamiento, porque ya estaban con estrés traumático secundario o desgaste por empatía, y el tratamiento psicoterapéutico fue efectivo en disminuir los niveles. Y lo comparamos con un grupo control, que se llama, que no participa de la intervención, que mantuvo sus niveles altos. Como natural, digamos. Como natural. Sí. La cosa no se va sola. Claro. Cuando una vez que yo ya estoy con el trastorno fuerte, probablemente necesito apoyo más... Eso es un buen punto. Eso es lo que decías tú, Gonzalo, con el tema de prevención. Sí, y claro, cuando uno está enfrentado a una situación como esta, uno no tiene que esperar que se pase solo, no es un resfrío. ¿Cierto? Necesita de tratamiento. Perfecto. Miren, me tocó en una investigación a propósito de lo que tú decías, el tema de autocuidado en profesionales psicólogos, clínicos, hicimos unos focus group ahí y apareció, por ejemplo, que las medidas que tenían ellos para poder sortear o enfrentar el estrés era uno, por ejemplo, los videojuegos. Los sacaba del estrés, ¿sí? Aparecían otros que era juntarse con amigos, ¿no es cierto? En un asado, en algo así, y lo hacían todos los fines de semana. Ahora, yo creo que igual hay que sumar algunas actividades que sean un poquito más saludables, ¿no es cierto? No solamente, porque claro, es saludable mental. No solo el happy hour. Pero claro, no solo el happy hour, sino que tiene que haber algo más relacionado al deporte para poder mantenerse en buenas condiciones, digamos, ¿sí? Oye, lo otro, que el autocuidado también, no puedo estar jugando videojuegos
entre paciente y paciente. No, pues. Hay que hacerlo en la casa, porque si no es como despersonalización. Entonces, claro. Sí, eso es. Entonces, el mensaje es como buscar actividades que todos tenemos, actividades que nos distraigan, que nos saquen un poquito de este estrés que estamos generalmente sometidos por el trabajo, que es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra actividad, donde la empatía es clave para poder hacer bien el trabajo, pero también ir revisando y ver cómo me estoy sintiendo con este día. Muchas veces evaluar el día hace bien, así como darse cuenta que estuvo bien, que estuvo mal. Y hay un dicho muy bueno que yo se lo escuché a un colega que decía: ojalá poder dormir y pensando que uno dio lo mejor de sí en el día y no pensando que, pucha, el día horrible que tuve, ¿cachai? Entonces, ese es un ejercicio que nos debemos, que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Exacto. Estimados, muchas gracias. Estamos ya en el tiempo del programa. Fue un muy buen programa. Espero que lo disfruten en sus casas, en su auto, donde estén escuchando, en su trabajo. Y este tema, como siempre, da para seguir desarrollándolo y hablando más de esto. Así que probablemente, si ustedes quieren, pueden estar nuevamente por estos lares. ¿Tú, Cristóbal? ¿Sí? No, yo paso. Gracias, Cristóbal. Súper. Poner límites. Aprender a decir que no. ¿Cierto? Eso da para otro programa. Sí. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no y la fatiga tecnológica. Ahí tenemos otro tema también. Sí. A propósito del videojuego. Sí, y los problemas para dormir. Pucha, que tienen que ver con eso. Nos vamos a tener que quedar aquí bien seguido. Hay hartas temáticas. Harto tema. Un abrazo grande para todas y todos. Nos vemos en el próximo programa de Psico Más. Chao, chao. Que estén bien. Chao. La sesión ha terminado. Activemos nuestros mecanismos de defensa. Hagamos la tarea para casa. Reflexionemos y prepárese para el próximo viaje al fondo del abismo psíquico. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Vol Radio presentó Psico Más con el psicólogo Sergio Santander. El programa que descubre los rincones inexplorados de la psique y el alma del ser humano. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Vol Radio. Empodera tu música, empodera tu vida, empodera tus sentidos. Puedes escuchar y ver nuestra señal online. Esto es Vol Radio. La creatividad chilena inspira al mundo. Con melodías que representan la energía, la pasión y la alegría con las que hacemos las cosas en nuestro país y que suenan fuerte para hacer eco en todo el mundo, dejando huellas imborrables con versos que reflejan lo más profundo de nuestra